Efectivamente, amigo, estamos ahora hablando de la selección nacional con Paolo Apaz, a quien le vamos a dar la bienvenida. Paolo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al Con Todo y al Aire. Es un gusto tenerte otra vez en el programa para hablar un poquito de la selección, algo que ha llamado mucho la atención a los bolivianos porque les ha vuelto a dar esperanza. ¿Cómo estás, Paulito? Hola Iván, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos miran también a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Y sí, ha crecido mucho la expectativa, genera obviamente el deseo de poder participar después de muchos años en un mundial. Y veremos para qué está la selección boliviana. Yo soy del pensamiento de que siempre tenemos que ir paso a paso y más de la manera en que está diseñada esta eliminatoria, ¿no? De que se juegan dos partidos cada un cierto tiempo, es una eliminatoria bastante larga, donde quizás en el inicio de la misma aparecen algunas figuras, pero terminan otros jugadores, digamos, los que terminan dando la posibilidad de clasificar o no al próximo mundial. Pablo, ahora en esa perspectiva creo que está renovando cada vez más el director técnico. Uno, porque de repente muchos jugadores no están llegando en buenas condiciones o están en capilla de repente y lo están cuidando. Y otra, porque tú dices bien, ¿no? El próximo mundial por ahí vamos a necesitar a nuevas figuras. ¿Qué te parecen las nuevas incorporaciones, Pablito? A ver, los partidos de eliminatoria siempre son diferentes. Los partidos de cuando te enfrentas a jugadores de mucha jerarquía, selección argentina, la brasileña, la colombiana que ahora tiene una linda generación. Estamos hablando de jugadores que habitualmente están acostumbrados a jugar en Liga de Campeones, en las grandes ligas de Europa. Entonces, realmente es la exigencia a mil. Nosotros como bolivianos no tenemos la posibilidad de contar con ese tipo de jugadores. Si bien nuestros jugadores están intentando dar sus primeros pasos en selección absoluta, consolidarse en algunos de ellos, y en esta última convocatoria, Oscar Villegas ha convocado a jugadores jóvenes, jugadores que todavía no han debutado en la absoluta, pero que tienen un futuro prometedor, como es Efraín Morales, que me imagino que esta noche va a ser tomado en cuenta por Oscar Villegas en la saga defensiva. Es un jugador que si bien no nació en el país, él es de padre boliviano, pero nació en Estados Unidos, ya tuvo la posibilidad de debutar en la MLS con el Atlanta United. Entonces, estamos hablando de un jugador que tiene eh, un futuro tremendo, porque además ya lo vimos en la selección sub-20, en la selección boliviana, tiene una contextura física de 1,94 m por ahí de estatura, buena contextura física, aguerrido, sale bien jugando. Entonces, estamos hablando de jugadores que sí pintan para algo, pero un partido de eliminatoria es diferente. Entonces, tenemos que ver cómo asimilan esa diferencia, esa presión. Yo lo sigo llamando presión, algunos no lo toman de esa manera, pero yo creo que hay nervios en el momento de afrontar algo. Cuando vas a dar un examen que es muy importante, cuando es tu primer día del trabajo, cuando estás conociendo una nueva área, cuando, en fin, hay muchas situaciones de la vida que te genera obviamente nerviosismo y lo propio sucede con los jugadores. No están más allá de que están constantemente con un psicólogo, conversando con jugadores de más experiencia y todo este tipo de cosas. Cada uno lo vive de manera propia, su experiencia, y en este caso Efraín Morales vamos a ver cómo le va también en la selección boliviana en su debut en la selección absoluta. Y otro nombre que ha empezado a hablarse muchísimo es del jugador mediocampista, tampoco nacido en Bolivia, él ha nacido en España, Oscar López, es de madre veniana y es por eso que tiene la doble nacionalidad. En este caso, López no ha podido debutar todavía en primera división, pero sí ha firmado con un equipo de primera división en España, que es el Mallorca. Él ha sido convocado para la sub-20, para la sub-19, que va a tener el 14 y el 16 partidos amistosos frente a la selección argentina. Pero al verlo en las prácticas, Oscar Villegas dijo, lo tomo en cuenta. O sea, lo convocó ahora para la selección mayor y ha viajado con el grupo de la selección adulta. Entonces, si te das cuenta, Iván, si bien hay promesas, pero la gran mayoría de nuestros jugadores ahora que son promesas, que pintan para algo más en la selección absoluta, son jugadores que han sido eh, formados en otros lugares, ¿no? Han sido en otros lugares. Miguel Terceros ha sido formado en Brasil,
o gran parte de su etapa de formación ha sido en Brasil. Enzo Monteiro de la misma manera. Ahora lo vemos a este chico Oscar López, lo vemos a Efraín Morales. Entonces, todavía nos está faltando obviamente mucha estructura para llegar en un momento dado a nosotros formar nuestros propios jugadores y obviamente nuestra liga sea mucho más competitiva. Bien, me parece interesante lo que tú estás puntualizando, ¿no? Porque, claro, hay jugadores que no se forman aquí, pero que por casualidades de la vida los tenemos como propios nacionales, digamos. Y eso está bien. Nos está faltando mucha formación todavía, ¿no? Paulito. Sí, yo creo que no tenemos que mezclar las dos cosas, ¿no? O sea, es lo que sucedió, por ejemplo, en 1993. Cuando nosotros clasificamos al Mundial de Estados Unidos en 1994, no es que el fútbol boliviano era competitivo en 1993, ¿no? No es que nosotros disputamos las finales de Copa Libertadores o los torneos de Comebol, nuestros jugadores jugaban en el Real Madrid y en el Barcelona, ¿no? Para nada. La liga estaba en decadencia, había una huelga de por medio, había muchos problemas de los clubes, deudas de por medio, es decir, la crisis que se ha venido manejando constantemente en el fútbol boliviano ha sucedido en 1993. ¿Cuál es la diferencia? Porque hemos llegado nosotros al Mundial de 1994 y pasa mucho más por un grupo de jugadores hemos tenido la posibilidad y la suerte de tener a jugadores de la categoría de Julio César Valdivieso, Marco Antonio Echeverri, Milton Melgar, Vladimir Soria, Ervin Sánchez. O sea, se han juntado, se juntó, aparecieron justo en la misma generación todos. Claro, hay un trabajo en ese momento de la Academia Tawichi, de Enrique Hab, que eran, digamos, un poco las pioneras en ese momento. Ahora apuntamos un poquito a eso. No, todavía no estamos apuntando a una estructura como tal que la tiene Colombia, por ejemplo, estructura como tal que la tiene Ecuador, por ejemplo, Brasil o Argentina, que sí pueden perder un partido, pueden perder una final o quizás no les vaya bien en una eliminatoria o en una Copa del Mundo, pero no dejan de sacar jugadores. A eso me voy, ¿no es cierto? O sea, no dejan de exportar jugadores de manera constante y pasa mucho más por un tema ya de quién, director técnico, qué le puede agregar al equipo y todo ese tipo de situaciones. Pero estamos hablando de que ellos sí forman muchos jugadores y no pasa por solamente una generación. De nosotros ha pasado por una generación, la generación del 94 que terminó en el 97, digamos, sacándonos subcampeones en la Copa América, y de ahí terminó. Y ahora apostamos a una nueva generación, pero que venga de manera espontánea porque no lo hemos trabajado, no hemos trabajado los cimientos, no está la estructura, los clubes siguen con crisis, en la sub-20 todavía no se trabaja de la manera que se tiene que trabajar, la sub-15 tampoco, los campeonatos, de hecho este año recién se jugó después de mucho tiempo un campeonato sub-19, yo te invito a verlo, es el campeonato sub-19, porque ahí tenemos que verlo, yo lo he visto partidos de ese campeonato. Y la verdad que la intensidad es paupérrima. Entonces ahí podemos decir nosotros, ¿pero por qué? Porque justamente tenemos que trabajar todos esos aspectos. Yo veo la Copa Simón Bolívar y en la Copa Simón Bolívar, que es una especie de segunda categoría para los que nos miran, nos escuchan del exterior, eh, los jugadores físicamente no son bien dotados. O sea, la contextura del jugador de Copa Simón Bolívar no es la ideal. Y estamos hablando de que son jugadores que están a un paso de ser profesionales, o sea, de estar en clubes profesionales. O son clubes que van a saltar a la primera división y muchos de ellos están en crisis y ni siquiera han llegado a la etapa del profesionalismo. Entonces, estamos hablando un mundo de eso, pero nos estamos apoyando mucho más en que esta generación que ha salido de manera espontánea, pues nos regale buenos resultados. Bueno, no nos vamos a amargar con nuestra realidad futbolística, Paulito. Así que vamos a ver lo que va a pasar esta noche, Paulito, porque, claro, la gente está muy ansiosa de ver de nuevo a la selección. Hemos tenido un tropiezo, obviamente, con Argentina. Era predecible, obviamente no el resultado tan abultado, pero era predecible. ¿Cómo está llegando Bolivia y cómo está llegando Ecuador a este encuentro? ¿No? Habida cuenta que también algunos jugadores están quedando en la altura para asegurar de repente el partido con Paraguay. ¿Cómo estamos llegando? A ver, hay un análisis que lo hace Oscar Villegas.
El análisis pasa mucho más por el tema de apuntar el juego de local que tenemos contra Paraguay, pero también a esto hay que sumarle otros aspectos que quizás no lo tomamos en cuenta en un análisis previo. Cuando tú juegas, por ejemplo, esta noche va a jugar en Guayaquil la selección boliviana. En Ujú, Guayaquil mínimo hace 36 grados de temperatura, entonces sumada a la humedad, o sea, estamos hablando de un clima bastante complicado que lo va a tener que asumir obviamente la selección boliviana. Eso te genera desgaste. Al generarte desgaste, tenemos que sumarle el viaje de regreso. Entonces estamos hablando de que la selección boliviana de fútbol seguiría con el equipo titular, digamos, o con los jugadores que se han quedado. Estarías llegando con mucho desgaste para el partido frente a Paraguay. Hay algo que no entiende un poco la gente y hay que también explicarlos nosotros, y lo explico no por el hecho de que yo tenga la experiencia de haber asumido equipos, porque no es así, pero sí he tenido la posibilidad de conversar con muchos entrenadores, preparadores físicos, médicos, deportólogos, jugadores, exjugadores. Entonces, dentro de todo esto, saco obviamente esas conclusiones y esas palabras y declaraciones que en su momento me han brindado esos profesionales. Cuando tú juegas en una ciudad con alta temperatura, de 30 grados, 35, 40 grados de temperatura, por más de que te salgas, te subas nuevamente a una ciudad de altura, ese desgaste que has tenido, no lo vas a poder rápidamente poder hacer por un tema de que va a pasar mucho más el desgaste físico que va a tener obviamente el jugador, y eso le va a durar 2 o 3 días. Entonces, estamos hablando de que en cambio en la altura pasa todo lo contrario, porque si bien el desgaste lo puedes sentir en la altura, cuando te vas al llano, ya no sientes como tal la altura, pero ya no estás en la altura, ya estás en el llano. Entonces, la exigencia, la falta de oxígeno que llegas a sentir en la altura, ya no lo sientes al próximo día que estás en el llano, porque ya cambiaste absolutamente todo. Entonces, estos aspectos también se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que lo ha tomado en cuenta Oscar Villegas y por eso ha reservado a 8 jugadores que son habituales titulares y ha mandado un equipo, no digo B, pero ha mandado un equipo con algunos titulares, algunos jugadores que vamos a verlos cómo rinden y otros que han estado constantemente alternando en otros partidos. Entonces, con eso va a intentar pelear Bolivia esta noche frente a Ecuador. Un Ecuador que viene con un aspecto mental y en lo anímico, porque acá yo creo que en este tipo de partidos se juega mucho más lo mental y lo anímico, sobre todo cuando no tienes la base de una idea futbolística asimilada como la tiene Ecuador. Ecuador ha cambiado técnico, está Sebastián Becasese ya desde la anterior fecha, pero hay una presión que lo da el mismo entorno del Ecuador, porque el Ecuador dice, tenemos buenos jugadores, nuestros jugadores están triunfando en Europa, estamos exportando cada vez más. Hay una estructura del fútbol ecuatoriano. Entonces tenemos que ganar. Tenemos que en este momento estar peleando con Argentina y Brasil. Y a veces esta realidad no se demuestra como tal. Y entonces ahí viene la crítica, ahí viene la impaciencia. El periodista ecuatoriano y el hincha ecuatoriano piensa y considera de que porque tiene una estructura y porque sus jugadores están triunfando en Europa, le basta y le sobra para ganar los partidos. Entonces ujú. muchas veces acortas el tiempo de los entrenadores y ahí está un poco la dificultad que puede llegar a tener. Entonces, ahora se enfrenta a Bolivia, un rival accesible para los ecuatorianos. Los ecuatorianos dicen es un rival a ganar. Entonces, esa presión que puede sentir Ecuador en los primeros minutos, lo puede aprovechar Bolivia si es que hace un buen trabajo defensivo, si es que hace un buen trabajo con la posición de la pelota en las transiciones, porque recordemos de que ya esta Bolivia pudo aprovechar justamente ese tema mental frente a Chile. Ahora vamos a ver si es que logra aprovechar frente a este Ecuador, que va a ir a buscar el partido pero que todavía no tiene una idea asimilada como la que tiene habitualmente BKCS. Ahora, muchos dicen que BKC le ha hecho mucho bien a Ecuador. Parece que tuviera un impulso anímico fuerte, ¿no? En la última fecha, por lo menos, parece que le ha ido viendo más. Entonces, ¿crees que siga con ese ímpetu? Porque
Creo que no han hecho buenos partidos tampoco, o sea, como muy estupendos partidos, como para decir, ah, no, estos son arrolladores después de llegada de BKC. Creo que no, ¿no? Lo que pasa es que han contratado a Gustavo Alfaro, lo han contratado a Félix Sánchez, son técnicos muy tacticistas, muy defensivos. Entonces, cuando tú tienes dos técnicos de esa característica y el pueblo o el hincha ecuatoriano piensa de que tienes que ir a atacar todos los 90 minutos, es diferente. Becasese sí es un técnico más ofensivo y esa transición de la idea defensiva a la idea más ofensiva lleva su tiempo. Es por eso que vamos a ver, seguramente nos va a atacar con todo, pero hay que ver si de contragolpe nosotros le podemos hacer daño o Ecuador realmente estará bien parado en la última línea, sobre todo con los duelos individuales. A lo mejor nosotros ganamos en los duelos individuales como le hemos ganado, por ejemplo, a Chile, y nos va a dar la posibilidad de tener algunas alternativas. Yo creo que para Bolivia el juego tiene que ser mucho más directo, es decir, tenemos la pelota y apuntar rápidamente a atacar para poder encontrar esos espacios, porque Ecuador se nos va a venir, obviamente. Bien, Paulito, creo que así como tú planteas las cosas, nos espera un partido muy interesante. Yo creo que mañana vamos a charlar, si se puede, contigo nuevamente, para hablar ya de cómo le fue a Bolivia en este encuentro con Ecuador. Será muy interesante, igual la gente está muy ilusionada, las entradas se han agotado para el partido de Paraguay. Eso es un buen síntoma porque parece que la selección otra vez ha enamorado al público. Y bueno, pues espera estadio lleno para jugar frente a Paraguay. Esperemos que mañana le vaya, o digo, pero esta noche le vaya bien a Bolivia, ¿no? Y después de lo que tú nos cuentas, tal vez hasta tenemos un poco de ventaja con Ecuador, ¿no? Obviamente no para que confiarse, seguro. No, no, cada partido de eliminatoria es muy complicado, es diferente. Eh, Esperemos de que se haga un buen partido, eso es lo que yo espero por lo menos, porque cuando haces un buen partido te sirve también para el próximo partido. No solamente pensando, digamos, en que puede ser un buen resultado esta noche, ojalá lo sea un buen resultado, pero siempre está acompañado con tener un buen rendimiento, porque el buen rendimiento te da confianza, el buen resultado te da confianza y eso es de cara al próximo partido. Dejar un poco de lado lo que ha sido la goleada que nos ha dado Argentina, porque si bien ahora frente a Ecuador hasta podemos perder, porque se está apuntando mucho más al juego contra Paraguay, de nada te sirve perder por 4 o 5-0, ¿no? Y no dejar absolutamente nada en el partido. Ahí te va a crear más dudas, más interrogantes de cara a un partido frente a Paraguay, por ejemplo. Entonces me da la sensación de que este partido creo que no lo está dejando de lado Oscar Villegas, más allá de la planificación que lo ha realizado, pero tenemos que intentar jugar bien y obviamente conseguir un buen resultado que nos permita luego abordar ese partido contra Paraguay en condición de local y poder obviamente aspirar después de que termine esta doble fecha en este mes de noviembre, pues estar en posiciones de clasificación ya de cara al próximo año. Ay, caramba. Ojalá que sí sea, Paulito, ojalá que sí sea y que mañana podamos estar hablando de una victoria de la selección, o por lo menos un empate, ¿no? Arrancar algo de puntos sería genial, porque he escuchado a muchos de tus colegas o colegas periodistas hablar de que esta es una fecha definitiva para la selección nacional, ya que veremos si fue casualidad lo que nos pasó en las anteriores fechas o si realmente Bolivia está para grandes cosas, ¿no? Veremos partido tras partido, eso es lo que tenemos que intentar apuntar, crecer sobre todo. Ojalá que Efraín Morales debute y nos dé la posibilidad de pensar en que en Efraín podemos también apoyarnos en un futuro muy cercano. Si debuta Oscar López de la misma manera y ver y que demuestren, ¿no? Si tienen la posibilidad de jugar estos partidos los jugadores jóvenes, pues que demuestren de que tienen las condiciones. Si te llega la oportunidad, tienes que demostrarlo. Y si no lo aprovechas, pues bueno, tendrás que esperar tu turno nuevamente para ver cuándo te convoca el entrenador. Bueno, ojalá que sí sea. Gracias, Paolo. Te agradecemos mucho por contarnos cómo más o menos está llegando a la selección, por contarnos el panorama también de Ecuador. Y bueno, pues mañana nos reencontraremos, si Dios quiere, contigo
para conversar sobre los resultados de esta nueva fecha de las eliminatorias. Un abrazo, Pablo, gracias por tu atención siempre. A ti, Iván, y cuando gustas. Bueno, gracias, Pablo. Pablo Paz ha estado con nosotros justamente aquí en el Con y al Aire. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en el programa. Nos vamos a ir a una pausa enseguida nada más para, bueno, después retomar con una entrevista que tengo ya planificada para el día de hoy. Vamos a seguir hablando de deportes. Sí, vamos a hablar de este equipo que va a ir, un equipo que está muy interesante, que está apoyando el gobierno justamente.